Vamos con la primera de las entrevistas que hemos anunciado cuando son las 12:19 y como hemos ya comentado, pues vamos a hablar con el delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Castilla-La Mancha, Jesús Faucha, y vamos a hablar del acto en homenaje, en recuerdo del asesinato, del cruel asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, el acto que se realizaba ayer en frente del Ayuntamiento y en el cual el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, llegaba a afirmar que hoy ETA no existe porque fue derrotada gracias a la unión de los demócratas. Lo hacía pues en un tono grandilocuente, pretendidamente magnánimo y seguramente al dictado pues de lo que sus líderes de partido pues le han contado a él y al resto de alcaldes que se vieron en esta tesitura ayer. Claro, ante esa afirmación, desde la AVT aquí en Guadalajara pues hacen una afirmación y una pregunta. La afirmación es que ETA fue derrotada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y la pregunta es, ¿ETA no existe? Bueno, para hablar de todo ello, como decíamos, ya tenemos al otro lado del Zoom a Jesús Faucha, el delegado de la AVT en Castilla-La Mancha. Y ya te agradezco, Jesús, que estés de nuevo con nosotros en Es la Mañana de Guadalajara. Bienvenido de nuevo. Hola, hola José Luis, muchas gracias por nuevamente darnos esta ventana de hablar. Esto fue así a pesar de del discurso que traten de implantar con esa lluvia fina, ¿no? ETA la derrotó quien la derrotó y si la derrotó porque así están las cosas. ¿Correcto? Es que, vamos a ver, lo que no se puede hacer es colgarse medallas cuando no corresponde, ¿vale? Aquí quien derrotó a ETA, ETA está derrotada policialmente. La derrotó las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no hay más. Eso debe de quedar claro porque el discurso es importante. Claro, empezamos a hablar que a ETA la derrotaron, que si democráticamente, que si tal. No, hay que decir las cosas como son y como han sido. Y es así. A ETA la derrotaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado policialmente. ETA está en las instituciones, ETA está en el Congreso de los Diputados. Vienen a decir que ETA no existe. Bueno, como a muchos de cierto partido, no existen, pero ni las víctimas tampoco, parece ser. No. ETA está. ETA está y ahí quedan todavía casi 400 asesinatos todavía sin resolver, los cuales, en vez de hacer tanta ley de memoria democrática, entre comillas, tanto acercamiento de presos a cárceles del País Vasco, tantas concesiones y tantas concesiones que se están haciendo a favor de los herederos de ETA, se deberían de preocupar en exigirles la colaboración con la justicia. Lo hemos dicho hasta la saciedad. En la VT lo ha dicho hasta aburrirse. Ya presentamos en la Audiencia Nacional más de 200 indicios donde decimos que el partido Bildu-ETA no es un partido legal. Ya, como digo, presentamos esos indicios para su ilegalización. Por lo tanto, lo que pasa es que, claro, vamos a ver, José Luis, es muy difícil estar luchando y estar diciendo las cosas en la historia de verdad cuando tienes a todo un gobierno que te da la espalda, que no te recibe cuando le pides reuniones y ves que va de la mano con los verdugos de nuestros seres queridos. Entonces, es muy difícil, es muy difícil. Implantan un relato, implantan un discurso, las noticias que se dan son muy importantes en cada palabra que se dice. Cuando se habla de la muerte, por ejemplo, ahora que es el 25 aniversario de la muerte del asesinato de Miguel Ángel Blanco, se habla de la muerte de Miguel Ángel Blanco en muchas ocasiones. No, perdona. Fue un asesinato, y eso hay que decirlo. No fue una persona que murió repentinamente, porque es que las cosas empezamos a
a camuflar con palabras sí. y se empieza a difuminar lo que realmente pasó. Desde luego, pensamos con palabras y si nos moderan las palabras, corremos el riesgo de que nos moderen el pensamiento. Yo no sé cómo se os quedaría el cuerpo en la VT después de un acto como el de ayer, ¿no? En el que se hubieron tantas cosas y se tergiversaron tantas otras. Bueno, pues vamos a ver, no entendemos esa incoherencia, no la entendemos porque no vemos que haya una coherencia. Vamos a ver, el acto que se hizo en homenaje a Miguel Ángel Blanco por parte del ayuntamiento es un acto de cinismo. Yo lo creo y lo valoro así. Nosotros, la VT, tenemos casi 5.000 asociados con víctimas de diversas bandas terroristas y nosotros nos debemos a todas las víctimas del terrorismo. No entendemos por qué si se quiere ir de la mano de las víctimas cuando conviene para quedar bien y luego no nos reciben en Moncloa, por ejemplo, Sánchez. Ya te digo que no nos recibe. Y a la vez quieren ir de la mano de los verdugos. No sé, esto tiene que quedar claro. O se está con las víctimas o se está con los verdugos. No, Lo que no puede ser es que hoy hago un acto de esto y pasado mañana veo como mi jefe de partido se alinea con los asesinos de nuestros seres queridos y no digo nada, y no alzo la voz, ni por lo menos lo plasmo en una carta remitida, por ejemplo, a Moncloa para decir que rechazo esa postura. No vemos que haya una coherencia, no la vemos. Es simplemente quedar bien, porque es así y ya está, pero ya también el ayuntamiento, la corporación municipal lleva 2 años consecutivos sin venir a nuestros actos. Entonces, el ayuntamiento, la subdelegada del gobierno también, entonces, no sé, actos a las víctimas sin contar con las víctimas. No lo entendemos y ya está, no hay una coherencia, no vemos que eso sea coherente. ¿Tú crees que desde la sociedad española también se está captando este mensaje de incoherencia por parte del gobierno, ya no aquí municipal, sino del gobierno de España, a la hora de decir pretender estar al lado de ambos, a los unos porque son los que le soportan la silla de la presidencia y a los otros básicamente por quedar bien, ¿no? Ante la sociedad? ¿La sociedad española está captando este mensaje se podría llamar hipocresía? Se está intentando implantar, vamos a ver, la sociedad lo que tiene que entender es que se está intentando implantar un discurso falso. Hay un relato, ¿de acuerdo? Y ese relato a las víctimas del terrorismo nos lo están capando, nos la están tergiversando y nos lo están falseando. Ese discurso viene desde la propia Moncloa, porque es así. Entonces, la sociedad lo que tiene que quedar claro es que aquí hubo unos asesinos que pusieron bombas y dispararon en la nuca, y aquí hay del otro lado unas víctimas que pusimos los muertos. Entonces, eso tiene que quedar claro. Hay que recordar también, porque es muy gracioso ahora, que vengan con lo de la ley de memoria democrática. La gente debe de saber que hubo una ley de amnistía de 1977 donde salieron y se perdonaron muchos asesinatos que ya se habían cometido y salieron en libertad todos los terroristas. Y se perdonaron, hubo un perdón, más que un perdón, hubo un gesto generoso por parte de esa democracia que posteriormente, a partir del 78,
las muertes no empezaron a decaer, al contrario, empezaron a producirse los famosos los años de plomo y empezaron a producirse muchos más asesinatos. Todos esos terroristas a los que se les perdonaron, luego volvieron a asesinar. Por lo tanto, ahora vienen con el cuento de la ley de memoria democrática. No sé. Yo nada más que vemos que hay concesiones que son reivindicaciones históricas de la banda terrorista ETA y es así, y no hay más vuelta de hoja. Entonces, la sociedad tiene que saberlo y que la historia no la pueden tergiversar. Nos preocupa la sociedad de ahora, pero nos preocupa mucho más las generaciones venideras, porque son las que se van a encontrar el mensaje tergiversado y el mensaje falseado. Entonces, nos van a tener ahí, enfrente y luchando. O sea, nosotros no vamos a desaparecer, por mucho que digan que ETA no existe. Las víctimas sí existimos, sí, y tenemos nuestros problemas psicológicos y físicos todavía. Claro, es que es muy lamentable que hoy en día le preguntas a un millennial, a un chaval que haya nacido, pues eso, hace 20 años, quién fue Miguel Ángel Blanco, y seguramente no lo sabe. Ya no vamos a hablar de Melitón Manzanas, ya no vamos a hablar de Hipercor. O sea, no tienen ni idea de todo esto. Es lamentable, pero esto es un indicio de que esta alianza para blanquear está surtiendo efecto. Claro, es una pena cuando tú ves a chavales de 15, 18, 20 años y les preguntas por quién fue Miguel Ángel Blanco, quién fue ETA, qué pasó con las víctimas del terrorismo, y no saben prácticamente decir nada. Parece que les estás hablando de algo extraño o de álgebra. Sí, No. Eso tiene que quedar claro. Hemos visto también cómo se ha publicado una ley de educación en la que incluye únicamente el estudio del terrorismo como concepto y además descontextualizado de los momentos históricos en los que se ha producido. O sea, el camino es claro, y el camino es el blanqueamiento de la historia terrorista de ETA. Y eso es así. Y a nosotros no nos pueden tomar por tontos como pasar por el aro porque el resto de socios que tienen acepten ese discurso. No, eso no lo podemos aceptar ni nada. Aquí, como te he dicho antes, hubo unas personas que pusieron bombas y dispararon en la nuca, y las otras hemos puesto las víctimas. O sea que eso es así. ¿Cuántos asesinatos de ETA están todavía sin investigar? Casi 400. Casi 400. Sí. Y visto lo visto, ¿tú crees que se van a poner manos a la obra para investigarlo, o simplemente van a tratar de que el olvido eche tierra sobre ello? No, para nada, no van a hacer nada. Cuando hablamos de asesinatos todavía sin resolver, decimos de que no hay un autor conocido, ¿de acuerdo? No hay un autor conocido. Muchos de esos asesinatos están sin autor conocido, y deben de los familiares, deben de saber por lo menos la verdad. Por lo menos muchos de esos, desgraciadamente, están prescritos, pero nosotros creemos que por lo menos la familia tiene que tener el derecho de saber la verdad, de saber quién mató a su hijo, quién mató a su hermano, quién mató a su padre. Yo creo que por lo menos se nos debe a las víctimas del terrorismo conocer la verdad de quién mató a nuestro ser querido. Aunque haya prescrito, pero debemos de tener esa compensación, por lo menos para quedar, aunque sea ese descanso, porque mucha gente todavía no sabe qué pasó en el atentado de su hijo o de su padre, pues es no tener un cierto descanso. Esa tensión que todos vivíamos al despertarnos, decir, a ver dónde ha sido hoy el atentado, a ver cuándo va a ser el siguiente atentado de ETA, porque esa tensión, gente de tu edad y la mía, que más o menos es la misma,
aun de niños, la hemos percibido en el ambiente. Eso ya se ha olvidado, es increíble, ¿verdad? Es increíble, sí, porque cuando hablamos de los atentados, de cuando ETA mataba, parece como que estamos hablando de hace 30 o 40 años que pasaba esto. No, 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 vamos a ver. Aquí el último atentado, la última muerte, el último asesinato de ETA fue en el 2010, un policía francés. ¿Eh? Y un año antes fueron dos guardias civiles en un coche bomba. Entonces, estamos hablando de escasos 10, 12 años. Vamos a ver, la gente tiene, los más jóvenes tienen que ser inteligentes, no dejarse llevar por un relato falso en el que lo único que quieren, porque les interesa políticamente ahora, estar vendiendo un discurso que como poco es irrespetuoso e insultante para las víctimas del terrorismo. Tienen que tener criterio y buscar en la historia, porque este gobierno lo único que les va a vender es falso, nada más. La historia la tenemos que escribir las víctimas del terrorismo junto con esa sociedad que nos apoya, porque a fin de cuentas las víctimas del terrorismo no hemos llegado de un planeta extraño, nosotros las víctimas del terrorismo hemos salido de esa sociedad. Efectivamente, Entonces, es lo que estaba pensando. La sociedad española en sí misma durante décadas fue víctima del terrorismo y parece que es lo que quieren que ahora se olvide. Y mientras tanto se siguen haciendo concesiones, se siguen haciendo acercamientos, se sigue sin pedir perdón, ni se espera que lo hagan y se sigue contando con ellos desde Moncloa. En fin, el sentimiento que tenéis ahora las víctimas después de todo esto, bueno, es una bofetada más, ¿no? Lo de este tipo de declaraciones hecho en el aniversario de un asesinato tan vil y tan cruel como el de Miguel Ángel Blanco. Es una bofetada más porque es que estáis llevando una temporada, os están propiciando una temporada desde el Gobierno de España que cuidado, ¿no? sí, sí, desde el gobierno de España, desde el resto también del partido político que corresponde, porque vemos que tampoco hay hay una frase que hay, nos dolerán menos las palabras de nuestros enemigos que el silencio de nuestros amigos, ¿verdad? Bueno, pues es verdad. Pues el así. silencio es lo peor, porque lo otro ya sabemos que está ahí y lo encajamos como podamos y lucharemos con ello. Pero el silencio muchas veces es peor. Es peor porque ves que... Y luego hablamos del silencio, pero luego, como estamos hablando, la incoherencia de hacer homenajes cuando esto no puede ser así, esto no es coherente. Desde luego, desde luego. En fin, la sociedad española tiene derecho a saber, tiene derecho a estar protegida porque, como decía antes, también fue víctima del terrorismo. Jesús Faucha, delegado de la AVT en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por este ratito que nos has dado de nuevo y mucho ánimo que falta os hace. Muchas gracias, José Luis, a la cadena de radio por darnos siempre esta ventana de poder hablar. Muchas gracias.